Muy amados hermanos, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también con afecto a damas y varones que se nos van uniendo por la gracia de Dios, ¿no? Y que están escuchando, recibiendo la palabra del Señor. Deseamos bendiciones también para ellos en el nombre de nuestro bendito Señor. Son bienvenidos. Amén. Les invito a quienes puedan abrir conmigo las Escrituras. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer versículos 20 al 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 24. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunta el apóstol: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hemos dicho antes, amados hermanos y amigos, que la carta del apóstol Pablo a los Corintios corresponde entonces a una respuesta ministerial acerca de una iglesia que tiene una cantidad de dificultades no menores. Vamos a observar un poco más adelante, si el Señor lo permite, que hay algunas que son graves, gravísimas, otras que si no son tratadas oportunamente podrían dañar fuertemente la estructura de la iglesia. Y hablo de estas divisiones de que hay que hacer referencia a los primeros versículos del capítulo número 1, cuando dice que un grupo decía yo soy de Pablo, el otro grupo yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo, decían otros. Bueno, la respuesta del apóstol entonces hace notar primero la unidad del cuerpo de Cristo y cómo es que imposible que Cristo esté dividido, ¿no? Él es un solo cuerpo, es la unidad perfecta a la cual somos culminados a llegar cuando dice el Espíritu por Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos, dice, ¿no? A la unidad de la fe, ¿no? Del conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, a la estatura de ese varón perfecto. Muy bien. Entonces, Cristo no está dividido, pero luego el apóstol dice, mire, el punto aquí es que no debemos perder de vista que la predicación del Evangelio tiene una verdad obviamente centrada en Cristo, pero es una verdad entonces que está allí en la cruz. Es la predicación de la palabra de la cruz, le llama el apóstol. Palabra de la cruz que es claramente locura para muchos, para muchos. Algo conversaremos por la gracia de Dios. El punto es que se ha cumplido entonces con Israel puntualmente, se ha cumplido una palabra profética dicha por Isaías
que dice que el Señor destruirá, desbaratará, desordenará la sabiduría de los sabios, de tal manera que no puedan alcanzar aquello que ellos quisieran, porque claramente no lo hacen de la manera ni de la forma que el Señor lo establece. Si usted quiere, solo para recordar, estar conmigo en el verso 19 del capítulo 1, dice allí el escrito de Isaías 29, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, pregunta el apóstol y dice, ¿dónde está el sabio entonces? O sea, una vez que se produce el cumplimiento de la profecía de Dios, es donde queda el sabio, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Dónde va a estar el sabio? Si Dios trata con ellos, si Dios es la sabiduría misma, si Dios es el que otorga la sabiduría, y hay hombres que no le buscan, no le adoran, y hay hombres que no vienen al conocimiento de Dios. Y si hay hombres que no tienen temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor, bueno, en esas condiciones, ¿dónde está, dice el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y mire, no obstante que Dios, cuando crea al hombre, hermanos, necesitamos remontarnos un poquito. Cuando Dios crea al hombre, Él dice, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. De hecho, el Señor trata con este hombre y lo comisiona, por ejemplo, para que le ponga nombre a todos los animales, a todas las bestias, a todas las aves, a todos los peces. Tremendo trabajo. Y desde aquellos tiempos es claro que el nombre está ligado a las características de aquello nombrado. Por tanto, para asignarle nombre a Adán a todas y cada una de las distintas especies creadas por Dios de aves y bestias y animales, necesariamente tuvo que examinar lo que estaba creado y observar la diferencia entre uno y otro y hacer notar, en qué consistía la habilidad de unos y otros. Tanta sabiduría, tanta gracia, tanta capacidad, hecho a la imagen de Dios. Si uno se proyecta un poco, aun cuando el hombre había desobedecido a Dios y habían sido echados fuera del paraíso, sin embargo, cuando Dios habla con Noé, por ejemplo, para enviar un diluvio, el Señor le dice a Noé que tiene que preparar un arca y le da las medidas y le dice que debe calafatearla por dentro y por fuera con brea. Le dice que tiene que hacer 3 divisiones interiores. Sin embargo, la construcción misma del arca, la forma en que lo hace, la manera de darle un sentido para que en el agua, ¿cierto?, el arca no tenga ninguna dificultad, aun cuando había movimiento adentro por causa de animales, por ejemplo. Sin embargo, si uno observa, Noé y su familia estuvieron 1 año dentro del arca y nunca tuvieron dificultades. Y el arca mientras hubo agua, el arca se mantuvo bien, estable, firme. No hay duda, estaba a la mano de Dios. Sí, pero también estaba el trabajo de arquitectura de este hombre llamado Noé. ¡Cuánta sabiduría! Y no obstante que ya estaban fuera de la casa, fuera del Edén. Sin embargo, la sabiduría, a medida que se iba pasando el tiempo, claramente las cosas iban cambiando, pero permanecía la alta sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios no ha permitido que se mantengan y que sobresalga aquella sabiduría? Una sabiduría que
como lo vamos a ver aquí enseguida en el verso 21, dice que por la sabiduría de Dios el mundo no logró conocer a Dios, no conoció a Dios. Tal como lo dice, si usted me acompaña a Romanos en el capítulo 1, hermanos, Romanos en el capítulo 1, mire lo que dice el versículo número 21 y 22, 21 y 22. Dice 21, pues habiendo conocido a Dios. Eso es sabiduría, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios. ¿Y cómo es que se conoce a Dios? Dirá los versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo lo manifestó? Por la sabiduría, no hay duda. Dios se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Dios, las invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa los sabios que con la sabiduría de Dios no pudieron ver al Señor. Mira el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El gran problema, usted sabe, ¿no? El gran problema del hombre, del que se entendió que era sabio, fue querer apartarse de Dios. Claro, eso uno también lo entiende si va al capítulo 3 de Génesis. La Escritura dice que una vez que la mujer habla con la serpiente, y la serpiente le dice que el día que coman del árbol que Dios le había dicho no comieran, le dice el día que coman de ese árbol van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal, se lo dice. Y la mujer toma esa palabra y se interesa. Y dice que se acerca nuevamente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice que la mujer observa que el fruto era agradable a los ojos, que era un buen fruto para comer. Pero dice codiciable para alcanzar sabiduría. Sí, pero sabiduría terrenal, pues. Entonces, ¿cómo usa el Espíritu al apóstol aquí en Romanos 1, 21? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. De nuevo, la mujer en el huerto. Dice que vio el árbol, lo vio. Lo encontró agradable, pero sobre todo, dice, lo encontró codiciable para alcanzar sabiduría. Pero esa palabra se la había dicho la serpiente, pues hermano, hermana. La serpiente le dijo que si comían de ese árbol iban a alcanzar sabiduría. Ya Dios había dispuesto antes, haremos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué quería nada más? Sí, pero aparece la otra sabiduría. Ese es el punto. Aparece la otra sabiduría. Porque no hay duda que Dios estaba trabajando con Adán y Eva en la verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría, dirá la Escritura, es el temor del Señor, ¿no? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría. Job va a decir, capítulo 28, versículo 28 también, va a decir que el temor de Dios es la sabiduría. Entonces Dios trabajaba con Adán y Eva en la correcta sabiduría, vivir bajo la gracia, vivir en el temor de Dios, vivir reconociendo que Él es el Señor y que su palabra es verdad. Aparece la serpiente y le ofrece a la mujer una alternativa. Y cuando vuelve ella a mirar el árbol y vuelve a acercarse al árbol, encuentra agradable la fruta, buena para comer, pero además dice codiciable para alcanzar sabiduría. Se envanecieron en sus razonamientos. Dice, y su necio corazón
fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Mira el verso 22. Profesando. Este es el problema de los hombres, ¿eh? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. El Salmo 14 va a decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y cada uno entonces busca su propio camino y lo hace a su propia manera. Mire, en estos tiempos, amados hermanos, podemos revisar, podemos examinar la situación. ¿Cuándo ha estado la ciencia humana más desarrollada que en estos tiempos? Donde los viajes interespaciales son una cosa casi pan de cada día. Donde la ciencia médica se ha desarrollado a nivel de que operaciones que antes era imposible, hoy día también se hacen con una frecuencia increíble, operaciones a la cabeza, que el cerebro, que observaba no hace mucho una noticia de algunas personas que ya han tenido, por algunas deformaciones, han tenido un cambio de rostro, un trasplante, así le llaman, trasplante de rostro. Sin considerar todas las otras cosas, porque van tomando órganos que van tomando de la gente que ha fallecido y las van introduciendo en los cuerpos de la gente que requiere tratamiento. Ya todo eso es como nada mismo. La ciencia ha aumentado. Libro de Daniel, profecía a través de Daniel. El hombre correrá de un lado para otro y la ciencia aumentará, dijo el Señor. Estamos viviendo esos tiempos. O sea, la sabiduría humana ha crecido enormemente, hermanos, pero enormemente. ¿Cómo inventan estas maquinitas, estos robots? Ya no solo para que estén ahí y hagan un ruido, sino que cómo empiezan a hacer las cosas en las casas, ¿no? Empiezan es como si razonaran. Y con algunos se puede tener un grado de intercambio, alguna forma de conversación, aunque todavía sea básica. La ciencia, la sabiduría ha crecido, sí, pero mientras más crece la sabiduría, ¿cuál es la actitud del hombre en general, de los hombres en general? No es olvidarse de Dios, no es despreciar a Dios. Cuando los hombres hacen leyes, consultan a Dios, se preocupan de observar si Dios ya dijo algo de esa materia, o todo lo deciden a su manera y a su forma. Mientras la sabiduría humana va desarrollándose y va creciéndose, el hombre va tomando mayor poder, va tomando mayor autoridad, se va enseñoreando. Pablo dice a los Corintios en la primera carta, aunque dice entre nosotros hay muchos dioses y muchos señores, hay muchos. Y cada uno de estos lo que hace es establecer en la medida que pueda su conocimiento, su sabiduría que prevalezca, que se manifieste. Y lo de Dios queda a un lado. Declarando, dice Pablo a los romanos, ser sabios se hicieron necios. Porque es el necio, Salmo 14, es el necio el que dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, o sea, como no hay Dios, entonces todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que existe en los cielos y en la tierra es pura casualidad, son puros accidentes, no hay Dios. ¿Va? Qué tremendo, qué terrible para ellos. Entonces, en ese estado de cosas, ¿qué hace Dios? Enloquece, destruye la sabiduría de los hombres, simplemente. Mira el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, no usó la sabiduría para conocer a Dios. Ese es el punto.
sino que han usado la sabiduría para alejarse de Dios y crear así como un sistema paralelo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios, aleluya, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la predicación. ¿Tenían o no tenían los hombres la posibilidad de usar la sabiduría para conocer a Dios? Ya hemos leído en Romanos que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a partir de las cosas hechas. Así está escrito. Mire lo que dice el Salmo número 19. Mire cómo está escrito aquí en el Salmo 19. Y los sabios han tenido y tienen, hermanos, toda la responsabilidad de aplicar su ciencia, su conocimiento, su sabiduría, para conocer al hacedor de todo, al creador de todo. Por favor, mire el Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, si hay gente que vive observando los cielos y los astros y los satélites y cómo funcionan y cómo uno aparece y el otro desaparece, no deberían, si los cielos cuentan la gloria de Dios, no deberían estos ser los primeros hombres que conozcan a Dios y su gloria. No deberían. Dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, ¿cómo no percibir? Hablamos de la gente más sabia. Si nosotros, hermanos, con humildad entendemos algunas cosas, nosotros decimos cómo es tanta la gracia de Dios y cómo alguien podría decir que por casualidad o por un accidente de la naturaleza se creó el día y la noche entonces. Un accidente nomás. Y aparece entonces el día y la noche. Sí, pero es un día y noche que tiene una regularidad increíble a través del mundo entero. Con estas formas circulares que tiene la Tierra, en que lo que es blanco allá es gris acá. Sin embargo, con una precisión, con una gracia, con una sabiduría tan alta, las cosas se van repitiendo, se van dando. O sea, claramente para un sabio tendrían que aprender a escuchar la voz, verso 2. Un día emite palabra a otro día. Deberían escuchar la voz de la sabiduría, mostrando las cosas creadas. Una noche a otra noche declara sabiduría. El problema es que no lo pueden ver. Están sus ojos, pero también sus sentidos, su mente están entenebrecidos. Versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras. El problema es que no es oída su voz, dice. Verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Atienda, en ellos puso tabernáculo para el sol. O sea que el sol, de nuevo, no es casualidad. No, pues hay uno, bendito sea nuestro Dios y Padre que lo creó, como dice capítulo 1 de Génesis. Hay uno que decidió tener una gran lumbrera para el día, dice. En ellos puso tabernáculo para el sol. Mire cómo habla del sol, verso 5, y dice, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Verso 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, nada de esto los sabios lo ven, nada de esto los sabios lo entienden, nada de esto lo perciben. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, entonces lo que viene es de una sabiduría mucho mayor, porque va a decir la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Pero si no son capaces de ver las cosas hechas, ¿cuándo van a oír la voz del Señor?
¡Qué terrible entonces! Vuelva conmigo, 1 Corintios, por favor, capítulo 1, verso 22. Todavía en el 21. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque el mundo no conoció a Dios por la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe usted cuál es la locura de la predicación? Está dicha en el capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz, eso es locura para el sistema. La gente no quiere el sufrimiento, la gente no quiere dolor, la gente no quiere pasarlo mal. ¿De qué reclama en estos días de pandemia? ¿De qué reclama la gente? De que no puede salir, no puede viajar, no puede ir de vacaciones, no puede hacer fiesta, no puede pasarlo bien, no puede. Y lo terrible es tener que estar con el cuerpo afectado por dolores, estar con el cuerpo afectado porque lo está pasando mal la persona o un pariente o un familiar. Porque nadie quiere vivir situaciones de dolor, de aflicción. Todos quieren vivir así como un ambiente, así prácticamente de éxtasis, así, ¿no? Donde todo solo pasa, solo ocurre. La palabra de la cruz, sin embargo, para la iglesia es fundamental. Es determinante. No hay, hermanos, iglesia de Dios, no hay otra palabra para nosotros, sino esta palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Sí, pero para nosotros, bendito sea, es poder de Dios, es poder de Dios, bendito sea. Entonces, ¿qué hace Dios? Desecha la sabiduría del sistema y por la predicación de esta palabra del evangelio, que es locura para los que se pierden, el Señor da la posibilidad, bendito, da la posibilidad de salvación y vida eterna para los que oyen la palabra, vienen a Cristo, entregan su vida y el Señor hace de ellos, hombres y mujeres, una nueva criatura. La bendición, la misericordia, la sabiduría de Dios. Entonces hay un paralelo que hará el apóstol, va a decir, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero respecto de nosotros, va a decir el apóstol, respecto de nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pero para nosotros, para los llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabe cuál es el punto aquí? Usted sabe que los judíos no vamos a poder leer todo lo que quisiéramos, pero para los judíos, ellos vivieron demandando señales. Ellos no creyeron a la palabra, está dicho en Hebreos 4:2. Ellos recibieron la misma palabra del evangelio que nosotros. El problema es que ellos no tuvieron fe cuando recibieron la palabra. Y como no tuvieron fe, no hubo salvación para ellos. Fueron finalmente desgajados. Entonces, ¿qué querían? Querían ver obras, querían ver cosas. En el desierto pudieron avanzar porque Dios, el Dios de los cielos, en su misericordia les mostró milagros, les abrió el mar rojo, derrotaron a enemigos imposibles de otra manera. Y Dios hizo cosas increíbles para que el pueblo viera, y porque veía entonces seguía avanzando. Pero eso no es fe, y sin fe, amén, es imposible. Entonces ellos piden señal. ¿Qué dijo el Señor? No habrá señal para esta gente pecadora, dijo, sino la señal de Jonás, porque el Hijo del Hombre, igual que Jonás, dijo, va a estar 3 días y 3 noches en la sepultura y luego va a ser levantado, igual que Jonás. El problema es que ni eso lo entendieron, ni esa palabra entendieron, pues. Porque piden señales. Los griegos que buscan conocimiento, buscan sabiduría. Sí, pero la sabiduría es Cristo, pues. ¿Cómo termina esta porción que hemos leído hoy? ¿No? Versículo 3, pero nosotros, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezaderos, sí, el Señor había dicho, voy a levantar, dijo el Señor, una piedra preciosa, una piedra angular, el que crea en esa piedra nunca va a ser avergonzado.
Sin embargo, la Escritura va a decir, lo va a repetir el apóstol Pedro cuando escribe la primera carta, y va a decir que Cristo se levanta como una roca, no firme de autoridad, pero dice como piedra de tropiezo. Claramente el testimonio de Cristo es lo que hizo tropezar y caer a la mayoría de los judíos. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, locura, ya lo hemos visto. Sí, pero para nosotros, bendito el Señor. Para los llamados, dice, aquellos que hemos sido llamados por el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, yo les he escogido. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 y dice que tenemos que vivir, cada uno de nosotros debe aprender a vivir dignamente conforme al llamamiento del Señor, porque Él nos ha llamado, claramente nos ha llamado. Pero nos ha llamado Él en su amor, en su misericordia. Y para los llamados entonces, Cristo no es una historia, no es un cuento, no es una falacia. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, bendito y alabado sea. Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Hermano amado, no hay más alta sabiduría que conocer a Cristo, el bendito Hijo de Dios, porque a través de Él se puede conocer al Padre. No hay más alta sabiduría, no hay una ciencia mayormente manifestada, sino que la acción del Espíritu Santo revelándonos a Cristo, el amado Hijo. Entonces ninguno de nosotros, los que por gracia del Señor ya somos parte de la iglesia de Dios, ninguno de nosotros podría o debería nunca sentirse disminuido respecto de nada y de nadie. Más bien deberíamos tener mucho gozo, nunca orgullo, pero mucho gozo en el alma de saber que hay cosas, como dirá la palabra del Señor. Seguramente tendremos ocasión de pasar por allí pronto. Va a decir cosa que ojo no vio. Los sabios que no pudieron ver a través de la sabiduría del Señor. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha guardado, ha reservado para los que le aman. Hermano, el llamado es: amemos a Dios nuestro Padre, amemos a Cristo su amado Hijo, amemos la acción del Espíritu en nosotros, vivamos en función de la nueva vida que Dios nos ha dado en su santo llamamiento, para mostrar en nosotros el poder de Dios, poder de resurrección, poder de vida nueva y la sabiduría de Dios, que es el conocimiento que tenemos del Padre a través del Hijo, en una comunión que debe ser absolutamente indestructible. Que el Espíritu Santo de Dios bendiga sus vidas, amados. Que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas y nos permita ir adelante y crecer para gloria de su nombre. Bendiciones del Señor. Amén. Amén.